Nombre, Señor. ¡A su nombre! Así de pie, dejamos sus Biblias conmigo en el libro de Romanos, capítulo 2. Estoy muy agradecido una vez más con esta iglesia. Gracias, hermano, por entender que estamos atendiendo la obra a nivel nacional. Estamos hablando de más de 1.600 congregaciones, 1.700 ministros. Y Dios, hermano, está haciendo algo poderoso en este tiempo. Siempre sus oraciones para con nosotros. Amén. Queremos hacer lo mejor para el Señor. Queremos que sea nuestro Dios que obre a favor siempre de su iglesia. Dice así, hermano, la palabra del Señor, libro de Romanos, capítulo 2. Usted lo tiene. ¿Lo tiene? Dígame. Amén. El justo juicio de Dios tiene por sus títulos, por lo cual eres inexcusable. Hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tales hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, como menospreciar la riqueza de su dignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Yo quiero predicar bajo el tema cuando eres juzgado. Cuando su hermano dígale cuando eres juzgado. Quiero hablar más conmigo cuando eres juzgado. Voy a tomar asiento en el nombre de Jesús. Una persona se siente juzgada, se siente triste, se siente aislada, se siente herida, se siente con mucho dolor. ¿Me oye? Se siente avergonzada. Fue descubierta su falta y su falla. Por lo general, el que juzga tiene la capacidad moral, ética, de cumplir y de ejecutar la enseñanza y el juicio, porque es una persona con una ética, con una moral, con un testimonio íntegro. Es la persona correcta y perfecta para hacer dicho juicio. Alguien me preguntó, pastor, ¿se puede juzgar? Y yo le leí 1 Corintios 6:2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, podéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para vergüenza lo digo, pues que no hay entre vosotros sabios ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleito en juicio, y esto ante los incrédulos. Si puede juzgar, sí puede juzgar. Pero déjeme darle la fórmula bíblica cómo se puede juzgar. ¿Ok? La primera, el Señor nos la explica en el libro de Mateo capítulo 7. Mateo 7, el Señor dice y nos da un consejo. Y pareciera que este verso choca con aquel, pero hay que leer todo
el contexto para entender. Dice, no juzguéis para que no seáis ¿qué? Porque con el juicio, escuchen, con el juicio, usted lo puede hacer, lo va a hacer. Con el juicio con que juzgas, serás juzgado. Y con la medida con que mides, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? De manera que el primer paso es verte a ti mismo. Dígale a su hermano, tienes que verte. Antes de juzgar a otro, tienes que examinarte a ti mismo. Tienes que analizarte. Si yo voy a juzgar a mi hermano en algo que yo mismo he hecho en tiempos pasados, si yo voy a juzgar a mi hermano en cosas que yo hice en momentos del ayer, y por la misericordia de Cristo Él me lavó, me limpió y me perdonó, y yo de mi error aprendí y tengo la enseñanza, pero ahora por la misma enseñanza yo agarro a mi hermano y lo juzgo y lo condeno y lo señalo. Estoy haciendo como aquellos deudores que habla la Biblia en Mateo 18, 23 al 25, donde el rey perdonó al siervo, pero él no a su consiervo. Hay gente que olvida la misericordia de Dios, con la que el Señor les perdonó en el momento de su caída, y cuando ellos están de pie señalan al que han caído y lo hacen a ver como Dios hizo con ellos. Pero si Dios de mí tuvo misericordia, me perdonó, me lavó, me limpió, y yo veo que alguien está cometiendo un error, está cometiendo una falla, yo tengo que mirar la vida, la cual el Señor un día permitió que de mi ojo se saliera, y yo si estoy viendo, amén, la paz en el ojo de mi hermano, primero tengo que verme yo. Pero hay personas que se olvidan de la gracia de Dios, y con la misma gracia y con la misma misericordia y con la misma enseñanza ya están de pie y se creen con la moral de condenar y juzgar a otros. Una persona que es intachable, diga conmigo, una persona que es intachable. Una vez más digo, una persona que es intachable. El testimonio intachable. Que se ha guardado por Dios. Que ha luchado por mantenerse en los caminos del Señor. Puede juzgar. Diga conmigo, puede juzgar. Pero el Señor nos explica el segundo paso, cómo se hace. El primero es que mirar, obsérvate. Porque si estás jugando lo mismo que tú haces, tu mismo juicio te va a caer a ti. Es lo que dice Pablo a los romanos. Eres sin ningún tipo de excusa. Tú que juzgas a otro es lo mismo que juzgas y condenas a ti, porque tales cosas haces tú igual. Pero el segundo paso, el Señor dice que a tu hermano tienes que llamarlo aparte. Diga conmigo, llamarlo aparte. Cuando tú ves una falla, un error, un pecado en tu hermano, tienes que llamarlo aparte. No se corrige con ironía, no se corrige en público, se halaga en público, pero se corrige ¿dónde, hermano? En privado. En privado se corrige el hermano que ha cometido un error, que ha cometido una falla, usted lo llama aparte. Y aparte usted le aconseja. Si él no te oyere, entonces tú llamas a los testigos. Y solo lo vas a hacer público si no oyera ni a los dos testigos ni te oyera. Es de esa manera en que se juzga. No se juzga dos o tres hermanos por allá encerrados en la casa de este, en la sala de este, tomándose un café, juzgando y criticando a la hermana porque no vino, porque la vimos allá en pecar, empantalonada y pintada. No se juzga de esa manera. La hermana no está presente. Tú la miraste, no la estás llamando parte. Tú no la estás
error, si murmura de tu hermano, si eres un cobarde que no te atreves a llamar la paz y decirle, hermano, usted falló en esto, la Biblia dice esto y esto. Eso traería daño al cuerpo de Cristo Jesús. Alguien que diga gloria. De manera que tenemos a nuestro Dios como juez que juzgará a todo el mundo en el día del juicio, donde muchos serán condenados. Digan conmigo, condenados. Si usted puede anotar esa palabra, condenado, es muy diferente a ser juzgado. Vamos a verla por las escrituras. Una cosa es juzgar y otra cosa es condenar. En un juicio puede usted ser liberado y recompensado, o puede ser condenado. ¿Me oye? De manera entonces que tenemos a nuestro Dios como el juez que juzgará todas las cosas y juzgará al mundo, y muchos en el trono blanco serán condenados. Tenemos a nuestro Dios como juez en el tribunal de Cristo, que es el tribunal de recompensa. Tenemos a nuestro Dios como juez de Israel cuando Él venga con su iglesia a la tierra. Tenemos a nuestro Dios como juez de las naciones. Lo tenemos como el juez que juzgará a los ángeles caídos y a Satanás. Y como ya dije, en el trono blanco, como juzgará a los condenados. Pero está también nuestro Dios como juez vengador. Diga conmigo, juez vengador. Que nos hará justicia a nosotros. Él dijo, mía es la venganza, yo daré el pago. Así que no te preocupes, hermano, de aquel que te está hiriendo, lastimando, oprimiendo y te está causando injusticia, porque nuestro Dios te hará justicia y Dios dará el pago, porque tu Dios es tu defensor. Pero también tenemos a nuestro Dios como juez, Dios Padre. Es el juicio que proviene de Dios, aún lleva reprensión, lleva castigo, pero en medio del castigo y de la reprensión lleva salvación. Porque todo padre que ama a su hijo lo corrige. Y no nos gusta muchas veces hablar de esto, porque cuando estamos haciendo ciertas cosas que no son agradables a Dios, Dios nos ama, Dios nos advierte, Dios nos dice, Dios nos aconseja, Dios te llama para que un hermano que llama aparte y dice, hermano, estás haciendo esto mal. Dios te agarra y te empieza a corregir ciertas cosas por medio, amén, de un predicador, de una alabanza o de un testimonio. Y tú no quieres oír. Dios extiende su vara y Dios te reprende. Ya Dios te ha callado, te sobaba, te enseñaba. Libro de 1 Corintios capítulo 11, verso 31 dice, si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, dice el verso 32, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Hay una separación del juicio de Dios cuando Dios te hace un juicio, cuando Dios te castiga es para salvación. Cuando Dios te permite un proceso de reprensión, no es para condenarte, es para salvarte. Si estás pasando en esta mañana un momento difícil por alguna circunstancia de la vida o por malas decisiones, quiero hoy recordarte que tu Dios te ama, que tu Dios te compró precio de sangre, que ese
importa si hace bien o mal, pero si estás en esta mañana, en este lugar, que estás pasando por un momento de reprensión y tú sabes que no, eso no es el diablo, es Dios mismo que te está dando, hermano, es Dios mismo que te está reprendiendo. Siente aún a través de la reprensión el amor de Dios para tu vida. No escucho mucho gloria a Dios, porque nos agrada la bendición, nos agrada la presencia, nos agrada los cultos de avivamiento, pero cuando Dios nos corrige muchas veces no nos agrada, pero es para nuestra salvación. A su nombre de gloria. Dios nos ama, mis hermanos, y nos ha llamado para su oración. Pero muchas veces nosotros, después que hemos sido perdonados, hemos sido llamados por su gracia para ser limpiados, por su amor, perdonados, vuelvo y caigo en el punto de la enseñanza hoy aquí. Tomamos el amor de Dios, el perdón de Dios, la restauración de Dios a nuestras vidas, y cuando somos levantados empezamos a juzgar y a condenar a otros. Y se nos olvida que también nosotros hemos sido castigados y reprendidos por Dios y salvos por Dios, para que restauremos, levantemos y ayudemos a nuestros hermanos. Era una mujer que me ayudaba a evangelizar, fue una de las primeras hermanas que llegó conmigo a Vista Hermosa a predicar el evangelio. Una compañera cuando me dice ella era una mujer que estaba en la iglesia, colaboraba con todo, pero en un momento de debilidad y cayó en pecado. Y quedó en estado, quedó embarazada. Y todo el mundo le cayó encima, porque cuando un cristiano verdadero cae, todo el mundo le cae encima. Hasta los mismos evangélicos. Le cae encima el diablo, los mundanos, los hermanos. Pero Dios me dijo defiende. Y empecé yo a defender, a luchar allí con la familia y con todo. Tú puedes restaurarte, tú puedes levantarte, tú puedes, no te dejes. Eso no es nada para el amor de Dios. Eso no es nada para el sacrificio de Cristo. Él te perdona, Él te restaura, Él te lava, Él te limpia. Tu peor pecado no asusta a mi Dios. El sacrificio en el mundo no asusta al diablo, que los que te condenan. Pasaron los años. Su mujer infectado, se casó, él había caído, tuvo una niña, fue presentada. Al tiempo la dejaron de juzgar, se restauró. 2 años después de la vida. Me acuerdo cuando tuvo la puerta de mi casa. La hermana Yesenia de Hermosa había quedado embarazada. Y era el nombre del hermano. Y llegó y tocó la puerta y dijo: ¿cómo es posible? Usted se enteró, pastor. ¿Cómo es hermana? Sin vergüenza. Quedó embarazada. Y cuando yo vi eso, vi la imagen de la humanidad aquí reflejada, porque así somos todos. Usted hoy está pensando, hermana, así me lo voy a decir. La primera vez se lo olvidó, ya juzgará a otra, pero usted ha caído también en el mismo error. Usted ha mentido alguna vez. Levanten la mano los que nunca han mentido. Levanten la mano los mentirosos. Los que algún día han mentido, no los mentirosos, los que algún día han mentido. Pero cuando usted ve que un hermano una mentira, usted dice: es mentiroso, te vaya al infierno. Y te olvidas que algún día tú mentiste. Gloria a Dios. La hermana se me olvidó que algún día estuvo embarazada y que ella también cayó en el error y vino y juzgó y condenó sin misericordia. Y yo la escuchaba sin piedad como condenaba a su hermana. Cuando terminó solo le dije: ¿cómo te sentiste tú hace 3 años? No te señalaban y te acusaban. Me recuerdo que tus ojos se voltearon de un lado a otro y estabas asustada, porque tu pecado había salido a flote. Porque aunque lo trataste
Dios lo sacó a la luz. De la misma manera se debe estar sintiendo, mi hermana, al descubierto. ¿Será que con el mismo amor con que Dios te restauró, pudiéramos ir y restaurar a la hermana porque está asustada, porque siente que es el fin de su error, de su vida, porque siente que ese error le va a costar su salvación? ¿Será que alguien puede entender? No, la posición del que tiene la piedra y dice, fue descubierto en adulterio. Y la Biblia dice, somos expertos en eso. Somos expertos en decirle al maestro que está escribiendo sobre la arena. La escritura dice. Es que Moisés dice. No puede llegar una hermanita que tiene tiempo, empantronada a la iglesia, y usted mirarla como el que tiene asco por ella, porque, ay, Dios mío, tiene empantronada. No puede llegar una hermana que se apartó y quizás usted no supo y llegó a la iglesia con el pelo rojo pintado. Es que usted, ay, qué mariposa. No fue de usted actuar, hermano, como si usted no tuviera la gracia de Cristo en su vida, porque usted, hermano, ha sido perdonado por la misma gracia. Te va a perdonar a la hermanita, te va a restaurar, te la va a sanar, te va a limpiar. Y cuando una persona se siente juzgada, se siente amenazado por las piedras, ¿no cree usted que eso lo va a restaurar? Yo no sé quién le ha enseñado a alguien que decirle cuatro cosas, que dice cuatro verdades acá delante de todo el mundo puede restaurar a alguien. Yo no sé quién le dijo a usted, porque usted no tenga pelo en la lengua para decir las cosas. Hola, la no hace libre. ¿Quién dijo que eso, esa clase de verdad, que lleva el amor de Cristo, puede restaurar a alguien? ¿Quién le hizo creer a usted? Pastor, usted me está diciendo que es pecado. No le estoy diciendo que mire que esté firme, que no caiga, porque hoy usted puede estar en la silla y puede ser fuerte, pero mañana usted puede ser el que está al frente. Y con el juicio con que juzgue será juzgado, y con la medida que mide será medido. Tu Padre te está diciendo, ¿dónde está la misericordia? Era muchacho, había salido mi primer evangelismo, nunca se me olvida. Venía con el pastor y con el hermano, y le salió una muchacha que cuando llegué a donde estaba ella, porque lo que nos hemos levantado en la iglesia, creado en la iglesia, hemos tenido nuestro tiempo de un diecito aquí, un diecito atrás, hay que viene del mundo y lo ha probado todo, juzga. Pero los chavos que están aquí, que en el liceo, y todo el mundo le dice, hermano, pero como ellos no han probado. La chava yo la agarraba y al beso para atrás. Y y el saboteo. Y ese día me salió delante del pastor y me agarró y me agarró. Y yo me recuerdo que yo no quería ni verle la cara al pastor. Iba con la Biblia, iba pasado, de penoso rojo. Si el pastor fuera dejado que yo me fuera ido a la casa así, te aseguro que yo no fuera vuelto a la iglesia. Porque cuando me habla solo me dijo, no te preocupes, Jamie, eso pasa. Y me contó una historia donde al tiempo yo entendí, se hizo débil. Pablo dice, me hago débil, débil. Para ganarle al judío, me hago judío. Eso me ayudó. En una oportunidad consiguió a un amigo mío, el cual tenía 3 mujeres, su esposa y 2 amantes. Pero yo no estaba yendo a la iglesia, estaba en la iglesia, era un líder. Y cuando él me lo confiesa, porque ya yo lo había visto, sin vergüenza, digo, no, yo siento que no voy más a la iglesia. Yo le repetí estas palabras. Eso no es nada. El hermano que estaba conmigo me miró, después me entendió, me dijo, ¿qué está
vida y consigo las hermanas, algunas, y las he conseguido empantalonadas, y ellas mismas se avergüenzan. Y yo las saludo y las abrazo con el mismo amor. Yo le digo, pues usted, nunca voy. Pero yo sé que más de uno haría esto. No miraría la cara del hermano. Su mirada puede dejar a alguien sin salvación. Esto no se trata de pantalones o faldas, se trata de salvación de almas. Perdón si estoy chocando su creencia, sin paz, sin santidad, nadie dirá porque yo soy un predicador que predico la santidad, pero esto se trata de almas. De almas. Yo he enseñado, yo he educado, yo le he dicho a más de un sinvergüenza, pero tú sabes que lo que estás haciendo no es bien. Y cuando me dicen, no, pero muéstrale a tu esposa que tienes otra mujer. Pero eso no es nada para Dios. Dios puede perdonarte, restaurarte. Yo al tiempo, de una forma muy sutil y llena de cariño y de amor, me pudo acercar a una hermana. Y pues si mi hermana estaba en el cementerio con una falda y le compró una falda, no lo hago, yo se la mando con mi esposa. Puedo hacerlo con mi hermano, pero no me pongo a juzgar al hermano, a condenar al hermano, porque no es lo correcto. Ahora, todo eso no significa que el pastor va a decir por qué no es correcto. Por mí, no es correcto por mí. Digo porque sé que soy ser humano y que en cualquier momento voy a tener una falla. No es correcto por mí, porque el día que yo cometa una falla, yo no quiero que ustedes, sino el Dios de gloria, tengan la misma misericordia que yo tuve con aquellos que fallaron en contra mí. No es correcto, diga, no es correcto por mí. Porque diga, puedo estar fuerte y puedo estar firme, pero en un momento de la vida, en una crisis, en un momento de dificultad, puedo cometer algún error, alguna falta. Y voy a necesitar de esa misericordia y de ese perdón de aquel que me compró a precio de sangre. Pero no me puedo olvidar que Dios, diga conmigo, es Dios. La Biblia nos enseña cómo se debe juzgar. La Biblia nos enseña de la forma en que se debe corregir. Pablo hablaba a la iglesia de Corinto referente al juicio, si no hay entre nosotros que juzgue ese fornicario, que juzgue. Pablo hablaba del juicio dentro de la iglesia de la razón, del juicio de la enseñanza, no de la condenación y la humillación, ya que el juicio de Dios para su pueblo conlleva restauración y vida, no muerte y destrucción. La benignidad de Dios nos lleva al arrepentimiento. A su nombre. El juicio al mundo y a los ángeles caídos en el trono blanco es para condenación. Nosotros haremos parte de ese juicio porque estaremos detrás. Los que un día están delante del tribunal de Cristo estarán detrás del trono blanco para juzgar al mundo. Y llegará el día que juzgaremos. Pero ahorita no es el tiempo de estar juzgándonos unos a otros. Yo creo que es el tiempo de restaurarnos, es el tiempo de amarnos, es el tiempo de ayudarnos, es el tiempo de no dejar a nadie caído, a nadie atrás, porque el Señor está a la puerta. Ya viene, hermanos, ya el Señor viene. No podemos dejar que nuestro hermano se nos quede porque está desanimado, porque está débil. Alguien tiene que regresarse, alguien tiene que ayudarnos, alguien tiene que levantar el caído, alguien tiene que ayudar al que está desanimado, alguien tiene que sanar las heridas del que está débil y el que está herido, alguien tiene que darle vida a los que se están muriendo, alguien tiene que ser el instrumento de Dios para darle un abrazo de hermano que siente que ha fallado, que ha pecado. Gracias le doy a Dios que la parábola del hijo pródigo, Él es el que sale corriendo
a ver si mira a su hijo y lo abraza. Porque lo que fue mandado a la hermana mayor. Yo le he dicho muchas veces a mis hijos, si ustedes fueran los que estuvieran ahí con las piedras, viendo a una mujer adúltera cuando el Señor dijo, el que esté libre de pecado. Y yo creo que el primer peñonazo se lo tiran ustedes. Aquellos hombres tenían conciencia, se recordaron de sus pecados, dice que soltaban las piedras y se iban avergonzados. Pero aquí hay más de un sinvergüenza. Pastor, los está ofendiendo, no. Que tiran la piedra y se les olvida que un día ellos estuvieron como aquella mujer adúltera frente al Señor y el Señor los defendió, el Señor los perdonó, el Señor los restauró, el Señor los limpió. Porque sí, mire, yo cometí una falla hace años, era miembro, y cuando fui a la iglesia porque alguien me había dicho que Cristo perdona, levanta 7 veces caído. Cuando llegó a la puerta de la iglesia, mi padre estaba limpiando y escuché a alguien decir, no todo lo que me dijo, viste que eso es y me fui a la casa. Me condenaron, me juzgaron, me señalaron y dije, no voy más para esa iglesia. Sentí lo que era estar allí sentado en la silla del juicio de la condenación. Me estaba oyendo, hermano. Estaba dando clases, me habían mandado a dar clases en el instituto, soy profesor del instituto. Pero me dieron una materia que no era mi materia. Me dieron una guía de doctrina que era dudosa su procedencia. De decir la unicidad decía la unidad. Y había otros conceptos que estaban errados. Eran cosas que no estaban bien. Y dos esposas de pastores que les estoy dando clases se me acercan y me hacen estas preguntas acerca. Una tenía un hijo que había muerto, se había bautizado pero no había sido lleno del Espíritu Santo. Otra había sido lleno del Espíritu Santo pero no se había podido bautizar. Y yo empecé a hablar con ella conscientemente. La Biblia dice que el que no naciera en nuevo del agua y el Espíritu no puede ver, tampoco puede entrar. Lloré para ella. Cuando comenzaron las clases, alguien preguntó por qué alguien quería que yo contestara y públicamente condenara a las hermanas y a los hijos de los hermanos. Y yo dije, solo Dios lo sabe, Dios es el que lo sabe, Dios es el que lo sabe. Yo sabía que ellos iban a agarrar eso para condenarme, señalarme de falsa doctrina, porque ellos querían que yo dijera el que entendiera y fuera bautizado y el que no, entonces condenado, quisiera pasar pena a las hermanas delante de todos. Pero yo un día estuve en la silla del juicio y sé que no se siente bien estar aquí. Sé que no se siente bien cuando lo juzgan a uno por una falla, Por eso es que Jesús ocupó tu lugar en el juicio que te tocaba a ti, porque tú y yo estábamos listos para ser condenados a pagar el pecado de la muerte. Pero el alma de Cristo Jesús, Él llevó nuestro pecado, Él cargó nuestro juicio, por su llaga fuimos nosotros curados, la paga de nuestra falta fue sobre Él. Habrá alguien que entienda en esta hora que el juicio que te tocaba a ti lo tomó Él, lo llevó Él, lo cargó Él. Cuando somos juzgados por Dios, nos humillamos y somos humildes. Pero cuando no, quiero que usted escuche lo que dice Santiago. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para juzgar a otro? Él es el que murió. Él es el que resucitó. Él es el juez de todas las cosas, de los vivos y muertos. Él juzgará, Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Concluyo con este testimonio.
Yo estuve en una asamblea de pastores. Se celebraban unos años del Pentecostés y vi una misionera con una peluca y empecé a jugar con un peluca, ¿verdad? La peluca por aquí era como amarillita y al siguiente día yo estaba con el pastor y yo me decía, mira, hermano, está usando peluca, entonces, hermano, porque es fácil, porque eso no es fácil. ¿Saben cuando Satanás está todos los días juzgando, tratando de juzgar? El acusador trata de condenarnos ante el único juez verdadero, que es el Señor Jesús. Todos los días dice que está para acusarnos delante del juez. Cuando usted se pone así, usted está tratando de tumbarle la chamba al diablo. Cuando usted está así, 4 dedos lo señala a usted, 3 a usted, uno para arriba y uno así. El último día, el Señor me agarró y me dijo, me parece que toda la peluca estaba calvita, tenía lazo. Y él dice, prefiero que me sientan en vida y no lastimado. Usted no sabe por qué ese hermano estaba en esa situación, usted no lo conoce, usted no sabe lo que hay en su corazón, las inseguridades que puede haber en el corazón de una persona y que de repente siente que con un poquito de color en su cuerpo. No estoy justificando eso de Dios, pero escuchen, déjenme hablarle, por favor, hacerle entender. Usted lo sabe, lo que puede haber a través de una blusera, a través de un pantalón que siente que es así, porque Dios está orando. Usted no sabe a quien usted está condenando el proceso que está pasando. Espere, no haga prejuicio, espere. Yo sé que es súper santo, es lo más santo que hay, perfecto, intachable, Dios mío. Nadie como tú, ojalá todos fuéramos como tú. Pero no lo somos, no hemos llegado a ese nivel, así que espera. No juzgues, no condenes. Ten misericordia del que comete un error, ayúdalo, ora para él, restáuralo. Y dice, Señor, así como hiciste conmigo, haz con mi hermano. No queremos perder a nadie, queremos que toda la iglesia, el día en que las trompetas suenen, que el Salvador venga, podamos nosotros partir con él. Ese es el fin de esta iglesia. No te pongas de pie solo. Años tiene una niña cuando salió embarazada. La mamá quería cometer un error sobre casarla porque había salido embarazada. Yo dije, no confunda pasión con amor. Le pregunté, ¿amas? Me dijo, no. ¿Por qué hiciste eso? Un momento de locura, pastor. Me habló sincero, no se casó, tuvo su niño. El hombre con que le iba a casar se casó con una prima de ella. Vivió, pero no se casó, se puso a vivir. La golpeaba, le daba patada. 2 veces lo tuvieron que llevar preso, casi matando. Y yo me le acerqué a esa mujer, a la hermana que me gustó por el consejo que yo había dado. Le dije, hermana, eso no tiene que cometer un error